Bienvenidos al podcast de la Tiza Blanca. En esta ocasión te traigo la historia de un matemático que revolucionó las matemáticas de la Europa, que andaba finalizando la Edad Media y que tuvo un comienzo renacentista, lleno de conocimiento y arte. Se trata de Leonardo de Pisa, un matemático italiano que nació en el año 1180, ya casi finalizando un siglo XII lleno de Edad Media, donde había una crisis en Europa en cuanto al conocimiento matemático y una fortaleza en las matemáticas árabes, indias y chinas. Leonardo de Pisa nació en Pisa, pero se crió en el norte de África, ya que su papá, llamado Bonacio, fue un comerciante, fue un mercader que estaba interesado en el norte de África. Por esa razón, Fibonacci se crió en el norte de África, específicamente en una ciudad que queda en el norte de Argelia, llamado Bujía. Pero también estuvo frecuentando Egipto, estuvo frecuentando Sicilia, estuvo frecuentando Grecia, ¿sí? Toda esa parte norte de África. Esto conllevó a que tuviera una formación matemática donde los maestros eran árabes. Recogió todo ese conocimiento a través de los siglos que desarrollaron los árabes, los indios. Y por eso, más adelante en su adultez, a través de este libro famoso llamado Liber Abaci, pudo implementar el sistema de numeración indoarábigo, que es un sistema que por características particulares nos permite calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con gran facilidad, teniendo en cuenta características del valor posicional, y que en comparación con el método del sistema numérico romano era algo tedioso. Recordemos que en esa Europa se estaban manejando números romanos y tratar de hacer cálculos con números romanos era algo engorroso, tedioso. Por eso Fibonacci revolucionó gran parte de las matemáticas en ese punto. Fibonacci en su adultez terminó en Italia y se dedicó a divulgar todos esos conocimientos y también a crear conocimiento. Dentro de las creaciones salió una sucesión muy particular, una sucesión que lleva su seudónimo, sucesión de Fibonacci. Pero antes de continuar para definir esa sucesión particular y de dónde salió, preguntémonos por qué le decían Fibonacci en vez de Leonardo de Pisa. Pues bien, como lo había dicho anteriormente, el papá de él se llamó Bonacio y Fibonacci viene de Filius Bonacci. Filius significa hijo. O sea que Fibonacci refleja lo que es en esencia Leonardo de Pisa, hijo de Bonacci. Entonces ya sabemos por qué le decían así. Ahora bien, vamos a retomar un poco esa contribución de la sucesión de Fibonacci. ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Pues surgió precisamente de un estudio de un problema particular acerca de la reproducción de los conejos. Resulta que estudiando la reproducción de los conejos y cómo iban aumentando a través de las generaciones, dio con un patrón numérico. La cantidad de conejos que iba creciendo a través del tiempo daba con un patrón numérico particular. Y cada cantidad de conejos salía de la suma de las cantidades anteriores. Me explico. Supongamos que tenemos 1, 1. Cada uno de esos unos representa un par de conejos. Resulta que la próxima cantidad de conejos que va a darse es la suma de 1 más 1, que es 2. O sea que vamos a tener en un cierto tiempo en la generación de conejos 2 pares de conejos. Ahora, si avanza más el tiempo y hay más procreación, ¿cuál sería la siguiente cantidad par de conejos? Pues sale de sumar los dos términos anteriores. O sea que si sumamos 1 más 2, vamos a tener 3 pares de conejos. ¿Cuál es la siguiente cantidad de pares de conejos en esta nueva generación? Pues va a salir de la suma de los dos anteriores, 3 más 2. O sea que vamos a tener en un tiempo 5 pares de conejos. Y así podemos hacer la construcción de la sucesión numérica sucesivamente, donde el término de la sucesión sale de la suma de los dos términos anteriores. Y esto es conocido como la secuencia o sucesión de Fibonacci. Pero bueno,
más allá de que esta sucesión salga de esa eventualidad, de esa situación particular con la reproducción de los conejos, cumple ciertas propiedades aritméticas que se han vuelto como enigmáticas. Una de ellas es que si tomamos cada vez más un par de términos de la sucesión y dividimos un término con el anterior, nos vamos a dar cuenta de que esa división resultante nos va a dar un número que cada vez más se va a aproximar a un número irracional en concreto, que es el que están viendo en estos momentos. Ese número que ven es conocido como el número áureo, el número de oro. Este número es un número irracional y no solamente sale de estas consideraciones de dividir un término con el anterior en la sucesión de Fibonacci, también tiene conexiones en el contexto geométrico. Y aquí empezamos a dar con una transición histórica, porque Fibonacci llegó hasta ahí. Fibonacci, dentro de sus contribuciones, que fueron aritmética, que fue matemática mercantil o contabilidad, que fue la sucesión de Fibonacci, allí sembró los pilares y los cimientos para que más adelante otros matemáticos y otros aficionados a las matemáticas que tuvieron conexión con el arte pudiesen dar con una relación en cuanto a la simetría de las obras artísticas, que estuvo en pleno apogeo en la época renacentista de esa Europa. Resulta que hubo un personaje renacentista llamado Alberto Durero. Alberto Durero fue un pintor alemán, pero también fue un obsesionado por las matemáticas, fue un aficionado. Y dentro de sus estudios independientes en matemáticas, dio con lo que había contribuido Fibonacci. Y trasladó todo ese conocimiento que dio Fibonacci al contexto de lo geométrico, particularmente en esto. Vamos a considerar un cuadrado. Dentro de ese cuadrado vamos a ubicarnos en el lado inferior y vamos a trazar el punto medio de ese lado inferior del cuadrado. Luego vamos a trazar un segmento que va desde ese punto medio al extremo superior derecho, al vértice derecho. Tomando ese segmento como radio, con un compás, vamos a trazar un arco hasta caer horizontalmente, de tal forma de que podamos completarlo con un rectángulo. Ese rectángulo que acabamos de construir con base en regla y compás es conocido como el rectángulo áureo. ¿Pero por qué se llama rectángulo áureo? Pues este rectángulo cumple con la propiedad de que si medimos la longitud de su largo y lo dividimos con la longitud de su ancho, pues precisamente nos da el mismo número de oro o el mismo número áureo. Por esa razón se considera rectángulo áureo. Este rectángulo áureo nos permite conectar la sucesión de Fibonacci, específicamente el número de oro, con la geometría. Si consideramos varios rectángulos áureos dentro de uno grande, tenemos algo así. Y si consideramos ciertos puntos dentro de esta figura, vamos a dar con el trazo de una espiral. Esta espiral se llama la espiral de Durero. ¿Por qué se llama espiral de Durero? Porque precisamente Alberto Durero dio con el descubrimiento de esta espiral haciendo estas construcciones. Y aquí nos vamos a la aplicación de lo geométrico. Si consideramos la espiral de Durero con los rectángulos áureos que ven, pues esto nos da un patrón para que podamos construir obras que tengan simetría, de tal forma de que todos los objetos que están dentro de la pintura estén bien acomodados, que haya una proporción agradable para nuestros ojos, dando una apariencia de que todo está perfectamente acomodado. Y esto se trasladó en las obras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci utilizó estos estudios que comenzó en Fibonacci, pero que iba avanzando con Durero, y lo implementó en la Gioconda. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la Gioconda se acopla perfectamente a la espiral de Durero y a los rectángulos áureos que están allí. Pero no solamente Leonardo da Vinci utilizó esto en sus cuadros.
también lo utilizó un pintor español barroco llamado Diego Velázquez. Diego Velázquez fue un pintor renacentista que en esta obra llamada Las Meninas también se ve la aplicación de la espiral de Durero y del rectángulo áureo. Y así, en muchos otros cuadros podemos evidenciar dicha aplicación. O sea que estamos frente a un arte matematizado, por decirlo así. Algo supremamente interesante. Pero no solamente esto estuvo aplicado en el arte, también se aplica en la naturaleza. Hay una conexión en la naturaleza predeterminada con esto. Resulta que si hacemos un conteo de los pétalos de un girasol en el sentido derecho, vamos a dar con un número que pertenece a uno de los términos de la sucesión de Fibonacci. Y si contamos los pétalos en el sentido izquierdo, vamos a dar con otro número que está dentro de los términos de la sucesión de Fibonacci. Es algo increíble. También se ve reflejado en los huracanes. Los huracanes, geométricamente hablando, respetan mucho la espiral de Durero. El caracol, también esa espiral que está en la concha del caracol, hace que se respete también la espiral de Durero. Y así como muchas otras cosas que podemos encontrarnos en la naturaleza. Aquí les dejo un cuadro donde está esa representación. Les tengo otro par de ejemplos asociado a el número de oro y también el rectángulo áureo donde está la espiral de Durero. En este último está presente en diferentes partes de nuestro cuerpo. Un ejemplo de ello puede ser la oreja. El número de oro también está presente en nuestro organismo, en nuestro físico. Quiero que hagas el siguiente ejercicio en casa. Quiero que midas tu estatura y lo dividas por la medida que va desde tu ombligo hasta tus pies. Si haces esa división, si está muy aproximado al número de oro, eso quiere decir de que tu cuerpo es simétrico y armonioso. Y por el contrario, si está muy alejado, quiere decir de que tienes una posible desproporción. Pero bueno, el ser humano promedio siempre va a tender a una cercanía al número de oro. Sorprendente, ¿verdad? Fibonacci murió en el año 1250 en Pisa, Italia. Dejó grandes contribuciones y pilares sobre las matemáticas para que diversos científicos, artistas y personas amantes de la ciencia en general de una época para acá pudiesen encontrar cosas cada vez más enigmáticas hasta nuestros días. Es tanto lo enigmático de estos resultados matemáticos expuestos en este video que es por esa misma razón por la que he visto esta camiseta video tras video de la tiza blanca. Espero que también se aclare por qué me gusta tanto esta camiseta y por qué las uso tanto en los videos. Si te gustó y te sirvió este contenido, te ayudó a tener una mayor cultura general y conocimiento sobre ciertos científicos y matemáticos en la parte de la historia, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, comenta si hiciste las mediciones en tu cuerpo y te diste cuenta que tienes una cercanía con el número de oro. Me gustaría saberlo. No siendo más, nos vemos en el próximo video podcast de La Tiza Blanca. Chao, chao.